Es verano, toca hablar de mercado y en el vídeo de hoy daré mi opinión sobre aquellos futbolistas que deben continuar en el Real Oviedo y sobre aquellos jugadores que deben abandonar la entidad carballona. ¿Es hora de reconstruir este proyecto? Es una de las grandes preguntas. ¿Cuántos jugadores son necesarios para confeccionar esta nueva plantilla? En el vídeo de hoy daré mi opinión sobre este tema. ¡Arrancamos! Pues el último vídeo fue de las notas, haciendo una tier list. Esta vez traigo también una tier list, pero diferente, hablando sobre la continuidad de los jugadores del Real Oviedo. Vamos, los futbolistas que deben seguir o los jugadores que deben abandonar este barco. Ya tenéis la tier list en pantalla, donde podéis ver cómo hay 5 escalones. Lo primero, pieza clave, aquellos jugadores que considero que deben ser fundamentales en este nuevo Real Oviedo. Se queda, jugadores que deben seguir en esta entidad, cesión, futbolistas que deben salir cedidos, traspaso y luego fuera aquellos futbolistas que acaban contrato y que yo no les renovaría. Y empezamos por la portería, empezamos por Quentin Brad. Ya se ha confirmado su salida, por lo tanto este es muy fácil, este caso, así que fuera el portero francés. Tampoco me voy a explayar mucho porque ya tenéis el vídeo de las notas donde evalúo un poco la situación, ¿no?, de estos jugadores y doy mi opinión. Por lo tanto aquí no me voy a alargar tanto como en el vídeo de las notas. Si queréis, a lo mejor pues saber mis argumentos, pues los tenéis en el vídeo de las notas, ¿eh? Igualmente explicaré un poquito la situación de cada uno y lo que opino, ¿no?, sobre cada futbolista, pero brevemente, dando un par de pinceladas. Oyer Luengo se debe quedar, un central que en segunda ha sido de garantías, ahora toca demostrarlo en primera. Lucas Moyano acaba contrato y parece que el Real Oviedo no le va a renovar. También parece que el conjunto asturiano va a reforzarse en los dos flancos. Bueno, de hecho, ya se ha reforzado con Brandon Domínguez y vamos, yo le pondría fuera, ¿no? No le renovaría. Sebas Moyano, sobre todo la temporada pasada, le dio mucho al Real Oviedo, superando, me parece que los 9 goles el curso pasado, doble dígito, por lo tanto. Luego vamos con César de la Hoz, que yo... fuera también, fuera César de la Hoz. Bueno, tiene contrato, así que sería traspaso con César de la Hoz. Dani Calvo se queda Dani Calvo. Aquí no hay duda, ha sido un bastión en la defensa, ¿no?, en los últimos años en el Real Oviedo, uno de los capitanes, un jerarca, un futbolista que domina bastante bien diferentes situaciones del juego, sobre todo a nivel defensivo, y se debe quedar. Aarón Escandel creo que se le puede meter en pieza clave tras la temporada que ha hecho, uno de los jugadores que ayuda a sustentar este proyecto en este último curso. Y ¿por qué no esta temporada también? Se ha hablado de algún refuerzo en la portería, de Silunen, Leo Román. Creo que son objetivos que están muy lejos y que son, bueno, pues operaciones muy complicadas. Todo hace indicar que Aarón Escandel seguirá siendo el portero titular, a no ser que llegue un portero de bastante nivel. Yo le metería en se queda o pieza clave. Por la temporada que ha hecho, creo que se merece estar en pieza clave y no debería salir de este barco, de este proyecto. La única opción que veo es que llegue una oferta buenísima, tentadora, suculenta, y creo que eso no va a suceder. Kwasi Sibo se debe quedar. Yo aquí sí que tengo más dudas de si debe ser el pivote titular. Yo por este motivo traería a un mediocentro ofensivo con experiencia y que así de primera sea el pivote titular, y ya luego veremos con Kwasi Sibo. Es curioso, ¿no?, porque a principio de esta última temporada había dudas con Kwasi Sibo si era un jugador para el Real Oviedo. Finalmente ha demostrado que sí, y ahora es curioso, ¿no?, porque vuelve a haber dudas si es un mediocentro defensivo preparado para la primera división del fútbol español. A ver, mi opinión al respecto es que Kwasi Sibo es verdad que es un jugador pues algo limitado técnicamente, y el fútbol de primera pues es mucho más exigente en todos los sentidos. Te obliga a pensar mucho más rápido, a mover el balón más rápido, a estar más veloz en las diferentes situaciones del juego, y vamos a ver cómo se adapta a este contexto el centrocampista africano. Pero para mí se debe quedar en el Real Oviedo, y porque es un centrocampista diferente. Yo por el mediocentro quería
pues sería un pivote de buen toque que ayude a la hora de iniciar esa salida de balón. Es decir, que sea un complemento diferente. Si lo comparamos con Quasísimo, ¿no? Que es más ese poderío físico, esa exuberancia a nivel físico, pues yo apostaría por otro perfil de mediocentro defensivo. Vamos con Colombato, que debe ser una pieza clave, o un jugador que debe quedarse. Tiene contrato con el Club León, pero bueno, todo hace indicar que continuará al menos una temporada más en el Real Oviedo. Carlos Pomares, fuera. Creo que aquí lo tenemos bastante claro, y sobre todo en el tema de los laterales. El Real Oviedo debe apuntalar esas dos posiciones, tanto la de lateral derecho como la de lateral izquierdo. En el lateral derecho traer un lateral suplente, ¿no? Para darle descanso a Nacho Vidal, y en el lateral izquierdo pues ya veremos. Luego evaluaremos un poquito la situación de Raín. Cazorla, ojalá que se quede, y si se queda pues hombre, creo que pieza clave a nivel de vestuario, a nivel sentimental, y ya luego veremos lo que le puede aportar al Real Oviedo, al conjunto asturiano. Portillo, aquí sí que tengo más dudas, porque creo que es un futbolista que, bueno, primero esta temporada te ha aportado bastantes cosas interesantes. Datos curiosos de Francisco Portillo. Uno es que, por ejemplo, nunca ha descendido. De hecho, el año pasado sube con el Leganés. El Leganés no le renueva y baja. En su día, cuando subió con el Almería, se queda en ese proyecto en primera división. El equipo permanece una temporada más en primera. Al año siguiente Portillo se va y el Almería desciende. Evidentemente no hay que aferrarse a estas cosas, porque muchas veces es casualidad y porque no es karma, no, eso en el fútbol, pues, ¿qué queréis que os diga? No existe, ¿no? Y creo que tampoco hay que agarrarse a eso. Pero sí que es un futbolista que cuenta con ese oficio, con esa experiencia. Y yo aquí sí que tengo dudas. Aquí sí que tengo dudas. Que tiene contrato con el Real Oviedo, me parece. Y... O no, creo que no, ¿eh? Creo que no tiene contrato. Espera, lo voy a mirar y os digo. Lo acabo de mirar, y Portillo acaba contrato con el Real Oviedo. El otro día salía la noticia de que se valorará el futuro en los próximos días de este jugador. Yo aquí sí que tengo bastantes dudas. Creo que es un futbolista que puede aportar cositas. Creo que tampoco debe ser una pieza fundamental en este nuevo equipo, pero para rellenar la plantilla a lo mejor no está mal. Tengo dudas. Además es un jugador pues disciplinado, comprometido con la causa, y yo voy a poner que se queda, pero tampoco me parece un disparate, un error garrafal el que el Real Oviedo no le renueve. Seguimos con Paulino, que este futbolista, bueno, yo fuera, le pondría fuera. Tiene contrato con el Real Oviedo, pero bueno, yo creo que se vaya al Pachuca, que se vaya al León, a un equipo de estos, y se acabó. Vamos, yo creo que sobre todo ha demostrado pues una irregularidad esta temporada. Es un jugador que un poco intermitente, ¿no? Ya lo he ido comentando en los últimos vídeos, y creo que para primera se te tiene que pedir algo más, tienes que cumplir una serie de requisitos, y yo creo que Paulino ya se le puede quedar grande esta categoría. Lo mismo que Sebas, el año pasado hace una temporada bastante buena, bastante decente. Ya esta temporada le ha costado algo más, dejando buenos detalles, le ha faltado esa continuidad, ser más constante, y yo pues le mandaría para Club León, para Pachuca o traspaso, vamos. Pongo fuera, bueno, le va a poner en traspaso, ¿no? Porque al final tiene contrato, pero vamos, que se vaya al Club León, Pachuca o a otro equipo, y que el Real Oviedo pues saque un poco de dinero. Si no, Alemão no tiene contrato con el Real Oviedo, pertenece al Internazionale, equipo brasileño. Se está valorando también su situación. Aquí la última palabra, uno de los que tiene la última palabra es Veljko Paunovic. A mí es un delantero que me gusta, joven, 25, 26 años, delantero que le ha dado mucho en estas dos temporadas al Real Oviedo. A mí me gusta y yo me lo quedaría. Yo me quedaría a Alemão, la verdad que yo me lo quedaría. Se está hablando de Salomón Rondón. Aquí sí que hay dudas, ¿no?, con este fichaje, porque puede salir muy bien o muy mal. También está el punto intermedio, ¿no? Pero yo a Alemão me lo quedaría por esa juventud. Bueno, juventud, que tiene 25 años y que le queda mucho fútbol en sus piernas, que puede seguir creciendo. ¿Está preparado para ser el 9 titular? Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero hombre, si se llega a un acuerdo con el Internazionale, creo que tampoco hay que volverse locos, y si piden pues un pastizal, el Real Oviedo no debe tampoco acometer esa operación, pero hombre, si te lo dejan a un buen precio, a una cesión, pues puede ser muy interesante poder volver a contar con este delantero brasileño. Está el tema de los extracomunitarios,
Y es que creo que solo puedes contar con 3 extracomunitarios. Extracomunitarios son los futbolistas que no son de Europa, me parece. Entonces, claro, pensaba que Alemão tenía nacionalidad de Polonia y con eso, bueno, yo pensaba que no contaba como extracomunitario, pero al parecer no. Tiene la nacionalidad de Brasil, por lo tanto cuenta como extracomunitario. Y esto es otro aspecto a valorar, ¿no? Porque el Real Oviedo probablemente quiera traer futbolistas de fuera, del Grupo Pachuca, de Club León, y esto puede hacer que el Real Oviedo se eche atrás en esta operación. Entonces yo voy a poner que se queda, pero claro, también dependiendo de qué opciones hay en el mercado, ¿no? A lo mejor me lo quedo o no. David Costas se debe quedar. Creo que el Real Oviedo debe ir a por un central de garantías para la primera división. Costas, Calvo y Oyer eran centrales de garantías en segunda división, pero ahora hay que verlos en primera división. Creo que hay que traer a un central con experiencia, un central que sepa qué es jugar en la primera división, o que sea un central que apunte maneras y que ya esté preparado para jugar en esta categoría. Aquí no hay que escatimar, no hay que arriesgar ni lo más mínimo. Hay que traer a un central en condiciones, y aquí el Real Oviedo sí que debe ir fuerte al mercado a por un central de buen nivel, ¿eh? En serio, no hay que cometer riesgos, y más en una posición como esta que a veces es tan delicada. A pesar de que esta temporada el Real Oviedo en este sentido haya mostrado esa seguridad, creo que el equipo asturiano debe ir a reforzarse en esta posición. Raín se debe quedar. Creo que aquí sí que hay que ir a por un lateral izquierdo. A lo mejor uno con experiencia y no centrarte tanto en juventud, porque al final Raín es esa juventud, y lo que necesita es un jugador que tenga esa experiencia y que le pueda ayudar a tener más madurez. Así que se debe quedar Raín. Vamos ahora con Cardero, y ya lo dejé muy claro mi opinión en el último vídeo. Y es que para mí la gente de la casa debe ser fundamental, deben ser esos cimientos sobre los que construir esa casa, ¿no? Ese equipo. Para mí Cardero se tiene que quedar, y se está hablando de una cesión. Es un futbolista que va a seguir creciendo. Yo no le cedería. Bajo ningún concepto lo vendería. A una mala lo cedo, pero para mí se debe quedar en el Real Oviedo. A priori no debe ser una de las piezas fundamentales sobre las que construir este proyecto, pero sí para el futuro. Por lo tanto, yo le daría minutos, iría repartiendo un poco, bueno, a los diferentes canteranos o a jugadores jóvenes, pues ir dándoles minutos y ya está. Yo no le sacaría de esta plantilla. Lucas Hijado fuera. Acaba contrato, yo no le renovaría. Creo que en los dos laterales, como dije antes, el Oviedo se tiene que reforzar. Nacho Vidal puede estar en pieza clave, ¿no? Porque ha demostrado este año el ser un gran lateral, que ha ido sobrado en la segunda división en la mayoría de partidos, y lo normal es que esta próxima temporada vuelva a ser importantísimo y vuelva a ser titular. Ilia Chaira, jugador que se debe quedar. El Real Oviedo va a efectuar ese pago, ¿no? Ese 1,5 millones más o menos que tiene que pagar por haber ascendido. Es decir, esa compra es obligatoria. Así que, bueno, para mí debe ser incluso pieza clave, o en un futuro puede ser muy importante en este equipo. Le voy a poner que se queda, pero podría estar en pieza clave Ilia Chaira, otro futbolista que no va a parar de crecer. Veljko Paunovic evidentemente se debe quedar. Al ser el entrenador, pues ya es clave, ¿no? Porque es el entrenador, porque es el que da las órdenes, así que le subo directamente a ese escalón, al de pieza clave. Jaime Soane es una de las dudas, ya lo expresó, ya se pronunció Jesús Martínez, el máximo accionista del Real Oviedo, hablando de que lo quiere para liderar el proyecto de los Tuzos, del grupo del Pachuca, ¿no? A mí es un futbolista que no me disgusta, que creo que tiene calidad, pero en estas 2 últimas temporadas le ha faltado continuidad, estando mejor que futbolistas como Paulino Sebas Moyano, que ya hablamos antes de que son 2 jugadores, especialmente Paulino, que le faltó continuidad. Jaime Soane en este sentido, y sobre todo en este último curso, ha sido mucho más regular que estos 2 jugadores. Creo que es un futbolista aprovechable, tanto en primera división como en segunda. Evidentemente, pues en segunda juega más cómodo porque el equipo va más sobrado. En primera, pues ya está todo mucho más apretado. A pesar de esto, creo que es un jugador que le puede seguir aportando cosas al Real Oviedo, y yo me lo quedaría, la verdad que me lo quedaría. Va a haber refuerzos, aunque no se vaya Jaime Soane en la posición del centro del campo. Hassan
se debe quedar. Y lo mismo que Ilias, puede estar en pieza clave. Tengo ganas de verle en primera división, si se atreve a desbordar tanto como en segunda. Y vamos a ver ese duelo, ¿no?, con los laterales de equipos de primera división. Para Chip, yo creo que puede ser una cesión, y más viendo que va a llegar un delantero centro como mínimo al equipo. Y si llega una buena oferta, ¿por qué no un traspaso? Álvaro Lemos, fuera, tiene contrato hasta que se recupere de esa lesión. En cuanto esté recuperado, bye bye, bye bye para Álvaro Lemos. Fede Viñas para mí se debe quedar, a mí es un delantero que me gusta y confío en él. Creo que hay un futuro esperanzador en la carrera de Fede Viñas y hay que confiar en él. Alberto del Moral, yo creo que puede ser una cesión. Hablábamos antes de que el Oviedo necesita un pivote, de toque, que ayude a la hora de iniciar la jugada, y ese perfil es Alberto del Moral. La duda es si está para el Oviedo de primera división. Yo, si fuese Belko, a todos estos jóvenes que pueda haber dudas, y ya meto en el saco a Jaime Vázquez y Yayo, que son los siguientes, e incluso Borja Sánchez, que no es tan joven, pero bueno, que pueda haber dudas, yo los querría para la pretemporada y a partir de ahí evaluamos su situación, que jueguen los amistosos y a partir de ahí ya vemos qué hacemos con estos, ¿no? Así que Alberto del Moral se hace una buena pretemporada, ¿por qué no quedarse? Aunque a priori lo normal es que salga cedido. Jaime Vázquez, pues lo mismo que he dicho con Alberto del Moral, ¿no? Evaluar su situación, por lo tanto yo lo pondría en un punto intermedio entre se queda y cesión, ¿no? Quiero ver a Jaime Vázquez en pretemporada y sobre todo Belko, seguro que está ansioso por ver a este futbolista. Así que, bueno, entre se queda y cesión, voy a ponerle cesión. Yayo, pues lo mismo que Jaime Vázquez, estaría en un punto intermedio, le voy a poner cesión. Pero, bueno, es que si queréis lo creamos, ese punto intermedio. Ya tenemos aquí esta columna donde voy a poner a Jaime Vázquez, a Yayo e incluso a Alberto del Moral, donde hay que evaluar su situación en pretemporada y a partir de ahí veremos. Borja Sánchez, pues lo mismo que estos cuatro, ¿no? Hay que verles en pretemporada, especialmente el cuerpo técnico, el grupo, el entrenador Belko, y a partir de ahí evaluamos la situación de estos jugadores y vemos si están preparados para dar este salto a la primera división. Y con esto vamos a ir dejando el vídeo de hoy. He sido más conciso que otras veces, más escueto. No quería que se alargase mucho este vídeo. Poned en comentarios cuál es vuestra opinión. ¿El Oviedo necesita hacer una reconstrucción importante o es tocar algunas piezas y ya está? Ponedlo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.